horas a la hora. Regresamos con las noticias. El 50% de los chilenos cree que el sistema de salud público va a colapsar o podría colapsar frente a un posible fin de las ISAPRES. Esto según la encuesta Ipsos. Para hablar del tema estamos con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias, Alejandra. Consulta, esto parte o tiene el foco principal en el área de salud. Hablamos aquí, por ejemplo, de lo que hablaban las personas respecto a la caída de las ISAPRES, pero también tiene un foco genérico que va o habla, incluye, de hecho, en esta ocasión el dengue, que no se había mencionado. También habla sobre la campaña de invierno. Se viene la temporada fría, tuvimos una de las jornadas más frías, se vienen 2 jornadas frías. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que principalmente o qué es lo que se pudo descubrir principalmente en estas entrevistas a estas personas? Sí. El estudio clave es Ipsos, es un informe que publicamos todos los meses donde tratamos un tema que es de interés nacional en el marco de la contingencia. Es una apuesta, por cierto, cada mes elegir el tema y salir públicamente. Entonces decidimos en esta oportunidad abordar el tema de salud y tomar diferentes aspectos. Por cierto, teníamos claro que la agenda era complicada respecto de las ISAPRES, no es lo único que consultamos, sino también una pregunta general sobre cómo se observa la calidad de las atenciones de salud y otros temas relacionados. Pero probablemente hoy en día lo que estamos todos pendientes es qué está pasando en la comisión mixta, qué está pasando en el Congreso con la discusión del tema de las ISAPRES. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué es lo que piensa la gente respecto a lo que podría ocurrir eventualmente con la caída o la desmantelación del sistema de ISAPRES? ¿Hay temor? ¿La gente tiene seguridad de lo que viene para el futuro? ¿Cuáles fueron los resultados respecto a esta pregunta? Mira, por cierto, David, este es un tema que es una fuente de inseguridad para las personas, tanto para los afiliados de FONASA como para los afiliados de ISAPRE, porque podría parecer finalmente que esto es algo que le incumbe solamente a los 3 millones y tantas de personas que forman parte del seguro de salud privado del país, pero no es así, porque ambas poblaciones miran con cuidado lo que puede estar ocurriendo en relación a las ISAPRES, porque hay mucho temor. Porque si una de las preguntas que nosotros hicimos fue, ¿cuál es el principal problema que tiene el sistema de salud en Chile? Y mayoritariamente el que se instaló por más de 7 de cada 10 personas son las largas esperas por la atención. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Por un lado, tienes a los afiliados de ISAPRE que dicen, ojo, porque esto va a colapsar el sistema y temen por entrar a un sistema que no conocen, al sistema de salud público, se imaginan estas largas esperas, comparan con su experiencia actual y esto es una fuente de incertidumbre tremenda, pero también para los afiliados FONASA, porque los afiliados FONASA lo que piensan es que les va a llegar un contingente importante de personas que lo único que va a hacer es colapsar el sistema de salud. Entonces, no hay miradas positivas en general, sino que hay un diagnóstico bastante compartido a nivel poblacional que esto agrava la situación del sistema de salud público en Chile y extiende las esperas. Ahora, hay un desconocimiento importante respecto de lo que esto implica. Hay un desconocimiento importante en función, por cierto, de la ley corte de ISAPRES que se está discutiendo y de otros temas, y de lo que ha ocurrido, de las mejoras o de las medidas o lo que se han hecho en la materia en los últimos años. Claro, tú hablabas sobre la lista de espera. De hecho, durante esta mañana tuvimos una manifestación frente a la Moneda sobre las enfermedades oncológicas, la lista de espera o lo que tienen que esperar simplemente para un diagnóstico. Me imagino que estos son todos los elementos que tienen las personas a la hora de entregar esta información en la encuesta. Y el otro punto que también mencionabas es el alto costo de la salud, que también estuvo dentro de las principales aristas que mencionan las personas entrevistadas. ¿A qué se refieren con los elevados costos de salud? Sí, mira, hay una mirada interesante acá. A ver, el largo tiempo de listas de espera y el alto costo de la salud aparece mencionado por todos los grupos cuando los examinamos. Pero sin embargo, cuando uno comienza a mirar los principales problemas a nivel de los seguros de salud, claramente personas afiliadas a FONASA te dicen, ojo, mira, aquí el sistema tiene un problema de tiempos de espera, fundamentalmente, de costos de salud, por cierto, pero se acompaña de falta de especialistas y de otras materias. En cambio, entre las personas afiliadas a ISAPRE, lo que ponen al centro es lo que hoy en día están pagando en términos de bajas coberturas de los seguros, el alto copago y lo que cuesta la salud en Chile en general, el acceder a buenos profesionales, a atenciones de calidad. Pero yo diría, fundamentalmente, ahí tenemos un punto, porque la primera pregunta que le hicimos a todas estas personas, que fueron 800 personas consultadas en los últimos días,
fue cómo está la calidad de la atención en Chile. Y ahí yo diría que arranca todos los temores y todo lo que estamos hablando. El fin de las ISAPRES, qué pasa, dónde yo me voy a atender. Porque la sensación que hay es de un estancamiento en torno al tema de salud. Cuando uno consulta al respecto, 4 de cada 10 personas te dicen, mira, esto se ha mantenido igual que hace 5 años, aquí yo no veo ningún cambio relevante. La cantidad de personas que indican que ha mejorado es apenas 3 de cada 10 y 3 de cada 10 indican que ha empeorado. Y parte de esto tiene que ver con que las discusiones que como país hemos enfrentado en los últimos años han estado en otro foco. Sin lugar a dudas, la inseguridad pública se ha comido toda la agenda de discusión. O sea, se ha instalado en forma creciente y ya desde hace muchos años. Hay muchos estudios que tenemos en Ipsos donde preguntamos cuáles son las preocupaciones, los problemas a nivel país. Aparece la inseguridad primero y la salud mucho más abajo. Pero por el otro lado también recordemos que los 2 primeros años del gobierno del presidente Piñera estuvieron marcados por el cambio constitucional. Entonces la salud ha quedado invisibilizada, más allá de lo que se puede haber hecho o no se puede haber hecho. Entonces hay una sensación de estancamiento en esta materia. Y de aquí arrancan todos estos otros temores que aparecen. ¿Qué ocurre si se acaban las ISAPRES? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que a mí no me alcanza la plata para pagar el tipo de atención que requiero, etcétera? Claro. Entonces, es ¿Dónde un están campo de todos los mucha clientes de la incertidumbre. ISAPRE eventualmente o van a recaer finalmente en FONASA también? No, por cierto, no todos van a... Pero además, hay elementos que no son visualizados por las personas cuando los consultamos, como por ejemplo, hoy en día el sistema de salud privado, con un cambio de esta magnitud, pongámonos un escenario con el fin de las ISAPRES, el sistema de salud privado va a tener que reinventarse también. Y va a tener que abrirse a tener mayores coberturas para FONASA, va a tener que abrirse a recibir, ¿no es cierto?, ese tipo de afiliados, pero además van a haber oportunidades para los seguros complementarios de salud. O sea, el sistema cambia completo, pero lo que sí está claro es una fuente de incertidumbre para las personas en este momento. Claro, se va el sistema, pero los servicios de salud van a tener que seguir prestando servicios de salud porque van a haber muchas personas que aún así lo van a necesitar. Se habla entonces un poco de una inestabilidad en el área de salud que se ve reflejada. Aquí estaba justamente mirando las cifras, que el 40% de los entrevistados, de los encuestados, son los que hablan, que creen que se ha mantenido este estancamiento. Entonces viene de la mano con esta inestabilidad o falta quizás de visión, porque la atención política o la atención ha estado puesta en otros puntos. Esto es como la conclusión que sacan finalmente de Sí, este resultado. efectivamente, David. ¿Sabes lo que pasa? Es que efectivamente si tú miras, tú dices, ¿cuánto hemos discutido sobre la salud en Chile? ¿Cuál ha sido el tema? Que eso sí se ha discutido ampliamente, salud mental, ¿ah? Como una de las aristas, como uno de los temas que son relevantes. De eso hemos hablado mucho post pandemia, porque se nos instaló como un problema de salud en el país. Pero en general, sobre el sistema de salud, si uno sigue la agenda pública, si uno sigue las discusiones del día a día, la verdad es que ha sido poco tratado. Más allá de cuánto se pueda haber avanzado o no, ese es otro tema, estoy hablando a nivel de las percepciones de las personas. Entonces, lo que se observa, o sea, hay desconocimiento en esta materia, pero también pareciera ser que cuando uno mira, por ejemplo, desde que viene el fallo de las ISAPRE, o sea, estamos hablando del año 2020, ¿ya? La presentación de la ley corta y de repente nos encontramos con que es 12 de mayo y tiene que empezar a regir esta tabla única y tienen que empezar las ISAPRES en la devolución de las diferencias respecto de los planes, de esta deuda que tienen con sus personas afiliadas. Entonces uno dice, ¿cómo llegamos a este punto urgente? ¿Por qué estamos hoy día contra el reloj en el Congreso discutiendo la ley corta y tratando de generar algunas condiciones que estabilicen un poco económicamente la ISAPRE y que les permitan cumplir con las demandas que tienen y con el dictamen de la Corte Suprema? Claro, finalmente, o sea, esa es una clara señal de que hemos discutido poco el tema. Claro, todo esto encima, todo esto muy rápido, finalmente se refleja en esta incertidumbre, en estos temores por parte de la ciudadanía. Estamos en plenas campañas de invierno, se viene la temporada helada, se vienen olas de frío, ya se anunció que para esta jornada y la que viene va a ser mucho frío durante la noche y esto viene también de la mano con la vacunación. También ustedes toman el tema de la vacunación. Hubo resultados donde el gobierno todavía no logra cumplir con los requerimientos de las personas las personas más adultas que tienen que cumplir ciertas medidas de vacunación. Han llegado solo a un 50%, se espera un 70%. ¿Cómo ve la vacunación las personas? ¿Cómo ve la inoculación? ¿Están adeptas a vacunarse? ¿Están cumpliendo con su vacunación? ¿O le están haciendo el quite, como se dice?
Mira, ahí tenemos peligros también que se han instalado en términos de la población. Mayoritariamente Chile es un país que se vacuna y lo demostramos, ¿no es cierto?, frente a la pandemia, que probablemente fue el elemento que impidió que en este país hubiesen muchas más muertes que las que tuvimos lamentablemente por el COVID-19. Pero sin embargo, hay discursos importantes antivacunas, hay sospechas, hay fake news también que se han instalado a nivel de la población. Entonces, nosotros avanzamos en dos líneas. Entonces, lo primero, avanzamos sobre la vacuna de la influenza y anduvimos bastante bien en términos de la pregunta que hicimos en relación a las tasas oficiales. Cuando nosotros preguntamos, ¿ya se vacunó? De hecho, después identificamos población de riesgo y todo eso. Estábamos bastante bien. Teníamos en torno a casi 4 de cada 10 personas que decían, ya me vacuné. Ok, pero usted que no se ha vacunado, ¿qué va a hacer? Y ahí es complicado porque efectivamente nosotros detectamos con mucha tranquilidad un 30% de personas que tienen o muy baja probabilidad o no se van a vacunar porque ya lo decidieron, ya tomaron la decisión. Entonces, y nos pasa lo mismo con la población de riesgo cuando uno les habla de la segunda dosis la segunda dosis, de la dosis 2024 COVID. En el fondo, de población de riesgo, ya cumplió un año de su última dosis, ahora le correspondería el refuerzo. Y también nos encontramos una cifra bastante parecida en términos de un grupo importante, en torno al 30%, que no se va a vacunar o sencillamente está ahí decidiendo, pero ya cuando hay duda, en definitiva tú dices hay poca probabilidad. Y el tema es que cuando tú les preguntas, bueno, ¿y por qué esta situación? Aquí aparece el peligro. Porque la principal razón que nos aparece, tanto en influenza como en el caso de dosis COVID, es que no confían en las vacunas. Entonces, que no era en el pasado lo que encontrábamos, sino que era problemas de tiempo, desinformación, otros elementos que llevaban a postergar la vacunación. Pero no confiar en las vacunas, en primer lugar. Y luego, además, creer que ya no es necesario. Bueno, este segundo motivo también da cuenta un poco del cansancio respecto de las vacunas. Hemos pasado un tiempo muy largo desde la pandemia que hemos tenido que recurrir a concurrir masivamente a vacunarnos, pero muchas veces. Pero esto es peligroso, porque cuando tú ya pones en duda la evidencia científica, cuando tú instalas estos elementos dentro del discurso, es complejo, porque no solamente es información, implica bajar ya creencias que se han instalado. Entonces ese es el llamado finalmente, a vacunarse, independiente de que sabemos que se está viviendo, hemos vivido una serie de vacunaciones, estuvo el COVID, las vacunas que ya sabemos que se hacen año a año, el llamado es a vacunarse y principalmente a los grupos de riesgo. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, muchas gracias por acompañarnos, que tenga una buena tarde. Muchas gracias, David, por invitarme hoy día y que estés muy bien. Chao, que esté bien.